Hola mis queridos hermanos y amigos, Dios me los bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a mi programa Cristo Jesús es Real, Palabra de Dios para todas las naciones. Hoy quiero hablarles de los falsos profetas y de sus profecías. Debemos de tener mucho cuidado en estos tiempos porque son tiempos de mucha confusión. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Debemos de aprender lo que dice la palabra de Dios de los falsos profetas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque estos dos siempre van de la mano ordenados. Así podemos identificar al falso profeta hoy en día y no dejarnos engañar fácilmente. No debemos de ser tontos. Dios nos puso la facultad de la mente para aprender, entender y razonar y no ser ignorantes. Entonces, la pregunta ¿es Dios quien nos habla de verdad por medio del profeta o el profeta tiene un testimonio prestado o una autoridad fingida? En Hechos 16:16 en adelante nos cuenta que a Pablo y a Silas los pusieron en prisión porque Pablo reprendió a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esta muchacha decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. El demonio que tenía esta muchacha dijo la verdad, pero lo dijo en una forma de burla. Se podría decir sarcástica la muchacha, pero Pablo pudo discernir y reprendió al demonio de adivinación. Y este es el punto de este mensaje hoy: tener cuidado de quién es el que da la profecía y cómo la dice, quién es el que habla, porque muchos tienen un espíritu de adivinación que ni ellos mismos se dan cuenta. La profecía es un don del Espíritu Santo, es un regalo y no todos tienen el don de profetizar, porque Dios es el que da los dones diferentes a cada quien. En estos tiempos yo veo que la gente está dependiendo mucho de los profetas y de las palabras de estas personas que profetizan. Hay que conocer bien las características y las cualidades de un verdadero profeta de Dios, porque hoy en día la profecía se ha hecho mucho más a la moda y dicen, es que Dios me dijo, es que dice Dios me dice que te diga, así dice el Señor. Pero ¿qué autoridad es esa? ¿La autoridad del hombre mismo o la autoridad de Dios? Hay muchos tipos de autoridad. Y una de la autoridad que más aplica para los falsos profetas es la autoridad carismática. Yo he escuchado tanta profecía en mi vida. Me han profetizado y la mayoría de veces he tenido malas experiencias con esto. Yo estaba pasando un momento muy difícil y cuando me profetizaban me decían de que todo iba a estar bien y las cosas se ponían peor en mi vida. Y me decían que Dios me iba a prosperar cuando lo perdí todo. Mi hija cayó gravemente enferma, vivía yo en violencia doméstica, perdí mi trabajo, no tenía para pagar mi renta, no tenía nada, me quedé sin nada, sin saber qué hacer. La iglesia a la que yo asistía parecía más un club que una iglesia, no se valía estar mal en ese lugar. Los pastores se hacían más a las personas que estaban bien económicamente, ignorando a las personas que estaban mal económicamente. Pedía oración en otras iglesias para que oraran por mí y mi situación y me decían, no podemos ayudarte porque tú no eres de nuestra iglesia. Como que no fuéramos hijos de un solo Dios. Por eso comprendo a aquellos que no creen en el Evangelio de Cristo, porque muchas iglesias, casi la mayoría, condenan en vez de ayudar. Y ese no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que debemos de dar buenos frutos para que muchos crean y puedan salvarse. Pero es todo lo contrario. Yo de todas las cosas malas que me pasaron aprendí una sola cosa: a depender solo de Dios y confiar solo en Él.
y no en la gente, porque las personas por su naturaleza caída, pecaminosa, siempre fallan, traicionan y pican como un escorpión con la cola poniendo su aguijón, y el aguijón duele. Pero eso no nos tiene que impedir caminar con Dios y conocerlo a Él. Hay mucha hipocresía en las iglesias y en muchos cristianos. Y muchos creen que aman a Dios, pero no le aman. Son mentirosos porque no hay amor en sus corazones. Sus corazones están secos. No quiero estar en la carne de aquellos cristianos secos y tibios, porque va a llegar el día que llorarán amargamente, porque están jugando al cristianismo con un Dios inventado en sus mentes, un cristianismo liberal, acomodado y falso. Yo buscaba ayuda en personas que oraran por mí, que me profetizaran, porque según yo pensaba que las personas que profetizan están cerca de Dios. Pero no todos los que profetizan están cerquita de Dios, ni mucho menos tienen el don de profecía. Estos profetas son solamente superficiales. Yo me tuve que someter a Dios, buscarlo yo misma en ayuno y oración. No me di por vencida, quería que Dios arreglara mi problema. Creía en aquel Dios invisible que no conocía, que no se ve, por la fe que mis abuelos y mis padres me transmitieron. Y empecé a ayunar y te diré que no es fácil un sacrificio así. Dejar de comer mi comida favorita y mi postre es sufrir. Pero no tenía otra opción porque tenía un problema muy grande, muy serio, que no me quedaba de otra que someterme a Dios. Estar en su presencia es pagar un precio muy alto, pero vale la pena el sacrificio, porque no hay nada más hermoso que Dios te conteste y conocerlo a Él. Por eso mi programa se llama Cristo Jesús es real y no me avergüenzo ponerlo en alto, porque Él fue el que me sacó de todo mis problemas y me bendició en grande. A Él sea toda la honra, el poder y su gloria. Santo es mi Señor, Dios Todopoderoso. Dios empezó a hablar a mi vida, a darme las respuestas, a enseñarme muchas cosas y a tomar las decisiones correctas. Él abrió mis ojos y me sacó del engaño. Yo miraba lo de afuera de algunas personas que estaban cerca de mí, pero Dios me mostró lo que había dentro de ellas. Yo no tuve ninguna profecía de los que me profetizaron de edificación, exhortación o consolación. Estas personas que me profetizaron, ¿por qué me decían cosas bonitas de prosperidad? ¿Por qué no me decían la verdad de lo que yo estaba pasando? Porque el diablo es malo. No le conviene que uno despierte. Le gusta tener a la gente dormida, esperando esas falsas promesas. Yo no quería que me dijeran cosas bonitas, no era el momento. Yo quería que Dios arreglara mi problema. Quería que me diera una respuesta directa. Dios bendició mi vida en grande. Y no fue porque oraron por mí ni porque me profetizaron. Estaba sola en esta guerra espiritual. Sola, completamente sola. Fue porque yo me lo gané. Me gané lo que Dios me dio, buscando a Jesús con toda mi alma y mi corazón en ayuno y oración, pidiéndole ayuda a Él para que arreglara mi problema. Me importaba más que arreglara mis problemas del alma y de mi corazón que las cosas materiales, porque el alma es como el sistema inmune del cuerpo. Una alma fortalecida en el Señor Jesucristo, no hay nada que la derribe. Aleluya, santo es el Señor. Esa es la manera de orar para ser bendecido. Y te diré que Dios me bendició en grande, me dio lo que yo no le pedí, suplió todas mis necesidades. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua. Así dice Jeremías 17:7-8. Pobrecitas esas personas
porque están cayendo en una trampa y creyendo, dependiendo de las profecías de esos profetas de estos tiempos que dicen que Dios les dice y Dios no ha dicho nada, como dice Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Dios me enseñó a mí el camino que debo de andar. Me sacó del engaño. Por eso los alerto a ustedes y a todos aquellos que me escuchan. Hay que tener cuidado con los profetas y las profecías que ellos dicen, porque hay muchos charlatanes y muchos mentirosos que el diablo los usa. No hay que dejarse ir por las palabras, sino que consultarlas con el jefe, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sometiéndose a Él es lo más seguro. Los profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías y Ezequiel, entre otros, tuvieron que argumentar con muchos falsos profetas en aquellos tiempos. Y en esos tiempos era muy difícil de poder saber quién era un profeta verdadero y un profeta falso. Pero ahora todo cristiano tiene el Espíritu Santo en su corazón y por medio del poder de Dios podemos discernir quién dice la verdad y quién dice la mentira. Pero si no puedes discernirlo o te cuesta, aquí te lo diré más adelante. Haré otro video para explicar este tema porque es muy intenso para hablar y aprender de Jeremías y Ezequiel qué argumentos usaron ellos para discernir a un verdadero profeta de un profeta falso a la luz de la Biblia. Quiero que pongas atención y aprendas. Estamos en un tiempo de confusión, que la gente ya no sabe dónde ir, qué hacer y a quién creer. Se ha levantado un espíritu de adivinación terrible en el mundo, dando falsas profecías. Los falsos profetas dicen a cada rato que Dios les habla, pero ¿cómo es eso? Entonces quiere decir que estas personas pasan muchísimas horas en oración disciplinadas, cosa que no es así porque sus acciones son las que hablan por ellos. Dios es un Dios santo y quiere que andemos en el Espíritu y no satisfacer a la carne. Muchas personas cristianas tienen un disfraz de santidad, pero sobre ellos está un espíritu engañoso, un espíritu de error y de horror. Es mejor salir de ese engaño antes de que sea demasiado tarde y poner los pies sobre la tierra, porque las cosas no son como parecen. Y las personas que escuchan a los falsos profetas y creen en sus palabras son personas que les falta la fe. Escúchame muy bien, son personas que les falta la fe, porque creen más en las palabras de un hombre o una mujer que se dice ser profeta que someterse a Dios, porque quieren todo fácil. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Mateo 7:7? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué poner la confianza en hombres pecadores si Dios te está diciendo pídeme, búscame, llámame? Cree en estas palabras porque estas palabras están vivas. Es hora de buscar más a Dios porque estos tiempos, estamos en tiempos peligrosos, muy peligrosos. Muchos profetas dicen que este año 2023 viene terremotos, viene hambre, viene guerra. ¿Por qué dicen eso si eso ya está escrito en la palabra? Dios lo dice en Mateo 24 y en Apocalipsis 6:8. Ya aburren con lo mismo, solo sirven para asustar a la gente y siempre patinando en el mismo círculo. Viene juicio al mundo. Ya se sabe que todo eso va a pasar en estos últimos tiempos. Todos aquellos que se dicen ser profeta no se han dado cuenta que el Señor Jesucristo le está hablando a toda carne en este momento, como dice Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios,
Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Por qué los profetas de ahora se creen únicos? Cuando estamos bajo un nuevo pacto y la autoridad del Espíritu Santo se concede a toda carne, a todo el que se acoge a Él, todo creyente es ungido para ser un sacerdote a Dios. Ningún profeta de ahora, de estos tiempos, ya sea hombre o mujer, no van a ser mejor o más grandes que los profetas mayores o menores, o como Moisés o como Débora del tiempo antiguo, porque ellos fueron inspirados por Dios y únicos para escribir su palabra, y no debemos salirnos de ella inventando cosas que no son, sino que aprender de ella y seguir lo que ellos enseñaron en generación en generación. ¿Cuál es el objetivo de estas personas de dar falsa profecía? Si pueden perder su alma y llevarse a muchos al infierno. ¿Y qué es lo que esperan las personas que reciben la profecía? Si así dice Santiago 4, 7, 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. Aquí, en esta palabra, nos dice el Señor Jesucristo muy claro: humillaos delante del Señor. ¿Cómo saben los que se dicen ser profetas que Dios les habla? Si también el diablo habla, conoce los movimientos y las debilidades de cada persona, hasta hace milagros. Ese diablo engaña muy bien, pero muy bien. Yo he conocido personas que profetizan y son pastores que tienen un mal testimonio, orgullosos, parecen pavos reales, hinchados de vanagloria, y así profetizan. Hay muchos brujos metidos en las iglesias, haciéndose pasar por cristianos, y también profetizan. Mujeres que aparentan lo que no son, escondiendo su lado oscuro, mujeres bien astutas y pícaras, y también profetizan. Yo he podido ver tantas mentiras en todo este movimiento profético. Son personas huecas que no conocen las escrituras y no tienen amor. Les importa más sus intereses que preocuparse por una alma para que pueda salvarse y pueda entrar al reino de los cielos. Un día Dios sacará a vergüenza a todos estos falsos profetas que andan por ahí y verán su desnudez. Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es mejor conocer la voluntad de Dios, lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Hágase tu voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Como una vez yo escuché a una artista musical, me reservo su nombre, ella se hizo cristiana y dijo que una profeta le había dicho que podía seguir cantando en el mundo. Y yo me dije a mí misma, pero qué cínica esta profeta. ¿Cómo es posible que le diga eso cuando Dios dice muy claro en su palabra en Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De veras que al diablo le gusta jugar con la mente del ser humano, y a eso se le llama manipulación. Él manipula la mente del ser humano como lo hizo con Eva. Mira, Evita, cómete la manzanita que no te va a hacer daño. El diablo se disfraza de ángel de luz, aunque ya no es luz porque está apagado. Él no tiene ningún derecho por los que estamos sellados por el Espíritu Santo, al menos que tú se lo permitas.
Escuchen muy bien, pastores, cristianos y profetas y todo aquel que me escucha. De nada sirve, hagan lo que hagan, si no tienen amor. Si no tienen amor, son como una campana desafinada. Din don. Primero de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios sea el poder y la gloria por siempre. Gracias por escucharme una vez más. Los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima.